Buenas tardes, compañeros e ingenieros. Nuestra compañera Johanna Salazar y su servidora Jocelyn Ordóñez les vamos a hablar sobre el metabolismo de los lípidos. Cuando hablamos de lípidos, hablamos de un grupo de heterogéneo de sustancias que van a desempeñar funciones muy diversas en nuestro organismo. Por ejemplo, los lípidos van a ser constituyentes de vitaminas como la vitamina A. Pero, ¿qué entendemos con la expresión metabolismo de los lípidos? Esto se refiere al proceso que involucra la síntesis y degradación en los organismos vivos de los lípidos, es decir, sustancias insolubles en agua y solventes en compuestos orgánicos. Pero vamos a estudiar el metabolismo de los lípidos. Como hemos estudiado anteriormente, los lípidos son uno de los tres macronutrientes junto con los hidratos de carbono y las proteínas. Estos representan aproximadamente el 30-35% de una dieta equilibrada. Entre los lípidos podemos encontrar a los triglicéridos, más o menos el 90% de lo que nosotros ingerimos en nuestra dieta corresponden a los triglicéridos. El resto, el 10%, corresponden a fosfolípidos, colesterol esterificado, vitaminas liposolubles. La mayor parte de las grasas alimentarias se suministran en forma de triglicéridos o triglicéridos como se le conocía. Estos se deben hidrolizar para dar ácidos grasos y monoacilglicéridos antes de ser absorbidos. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Pues bien, para entender lo que sucede, vamos a ver lo que es la digestión, absorción y transporte de los lípidos. Ahí vamos a encontrar la lipasa lingual. Pero para comprender lo que sucede, vamos a suponer una dieta rica en lípidos. Por ejemplo, una hamburguesa. Veamos cómo se va a digerir a lo largo del tubo digestivo, como lo podemos ver en la imagen. Con la primera enzima que nos vamos a encontrar es con la lipasa lingual. Es la que se encarga de la digestión de los triglicéridos, especialmente aquellos que están esterificados con ácidos grasos de cadena corta. La acción de la lipasa lingual es muy corta porque solo es el tiempo que permanece en la boca. Actúa sobre el bolo alimentario en su tránsito hacia el estómago y también durante la permanencia del alimento en ese órgano. El pH óptimo de la lipasa lingual es de 4.5, pero su actividad comienza en un pH de 2 y aún es activa a un pH de 7.5. La enzima no es inactivada por la actividad proteólica de la pepsina gástrica, por lo cual sigue actuando en la cavidad gástrica. La lipasa lingual es una acil-éster hidrolasa de alta especificidad, ya que reconoce casi específicamente la posición SN3 de los triglicéridos, siendo mucho menos efectiva para actuar en la posición SN1 y no actúa sobre la posición SN2 de los triglicéridos. Entonces, podemos decir, la saliva contiene a la lipasa lingual que inicia la degradación de los triglicéridos esterificados con ácidos grasos de cadena corta. La acción de la lipasa lingual produce la hidrólisis del ácido graso del carbono 3, obteniéndose como producto un 1,2 diacilglicérido y el ácido graso libre. Nos encontramos aquí con la lipasa gástrica. Una vez que la comida ha llegado al estómago, comienza a actuar la lipasa gástrica, que degrada triglicéridos esterificados con ácidos grasos de cadena corta y mediana. Las grasas de la dieta pasan a ser una emulsión descomponiéndose en ácidos grasos. Al igual que la lipasa lingual, la lipasa gástrica hidroliza la unión éster del ácido graso que se encuentra en el carbono 3, liberando el ácido graso y formando el 1,2 diacilglicérido. Las grasas se descomponen en pequeñas partículas por la acción detergente y la acción mecánica dentro del estómago. La acción detergente es producida por los jugos digestivos, en especial por grasas parcialmente digeridas, ácidos grasos saponificables y monoglicéridos, y las sales biliares. Una vez que deja el estómago nuestro bolo alimenticio, pasa a la primera porción del intestino delgado o duodeno, así se van a encontrar dos grandes secreciones, como lo podemos ver en la imagen izquierda.
Bueno, entonces repasando qué es lo que pasa. Podemos ver que en la boca pasa lo que es la lipasa lingual o salival, que tiene muy poca actividad. Se da la mucosa lingual y hidroliza las uniones éster de los triglicéridos. Luego pasamos luego nuestro alimento pasa al estómago y se da la lipasa gástrica. Ahí se nos hidroliza del 10 al 30% de los triglicéridos. Luego pasa por el intestino delgado, donde se van a dar las dos secreciones que van a ser la lipasa pancreática y las sales biliares. La lipasa pancreática hidroliza uniones éster en posición 1,3 de los triglicéridos. Y las sales biliares, pues, las vamos a ver después. La secretina, se nota la secreción de las electrolitos, que ahí es donde funcionan las sales biliares, y los líquidos pancreáticos que se dan en la lipasa pancreática. También podemos encontrar hormonas, colecistoquinina, sales biliares, la lipasa pancreática, esteriasas, fosfolipasas y las fosfatasas. Entonces, vamos a hablar sobre la secreción biliar. Es una de las secreciones que hemos dicho que se nos van a encontrar. Por un lado, la secreción biliar, que no contiene enzimas digestivas, sino que solo nos provee de sales biliares, que esto nos ayudan a mantener la emulsión. Es decir, esta gran gota lipídica se va a transformar en gotas lipídicas muy pequeñas y esto favorece la acción de la enzima pancreática. La bilis es un fluido de color amarillento, verdoso y un sabor amargo. Está compuesto de agua, electrolitos como el sodio, potasio, calcio, cloro y varios compuestos orgánicos, entre ellos las sales biliares, el colesterol, la citina, fosfolípidos y la bilirrubina. La producción de bilis en el ser humano es muy variable, desde 400 milímetros a 1 litro diario, con una gran influencia de la composición y la cantidad de la dieta. La bilis se produce en los hepatocitos y es secretada al duodeno a través del conducto biliar. En periodos interdigestivos es almacenada y concentrada en la vesícula biliar. Cuando el quimo llega al intestino, los ácidos grasos y lípidos parcialmente digeridos estimulan la secreción de colecistoquinina y secretina, y ambas hormonas estimulan la secreción de la bilis. Las sales biliares son uno de los compuestos funcionales más importantes de la bilis. Son sales derivadas de los ácidos biliares, un grupo de ácidos sintetizados a partir del colesterol, que en la bilis se encuentran disueltos en forma de sales sódicas, potásica y muy poco en sales cálcicas. Los hepatocitos humanos sintetizan los ácidos biliares primarios, que son los ácidos cólico y el ácido desoxicólico. Estos ácidos pueden ser transformados en el lumen intestinal por acción bacteriana y se pueden transformar en los ácidos biliares secundarios, que son el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Pero entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la función de la bilis en la digestión de los lípidos? Pues bien, la bilis actúa principalmente como un surfactante o tensioactivo de tipo aniónico, ayudando a emulsificar las grasas y sustancias liposolubles de los alimentos. Podemos ver en la estructura que las sales biliares son sustancias anfipáticas, es decir, con una parte hidrofóbica, que como lo podemos ver en la imagen superior derecha, que es la parte de la molécula derivada del colesterol, y una parte hidrofílica, que es la parte de la molécula correspondiente al aminoácido conjugado. Entonces, para ver cómo sucede, ¿verdad?, la naturaleza anfipática, como lo podemos ver en la imagen del glóbulo graso, de las sales biliares, les permite realizar dos funciones imprescindibles para la digestión y absorción de las sustancias grasas y liposolubles. Uno, la emulsificación de agregados lípidos y el transporte de nutrientes liposolubles. Las sales biliares tienden a agregarse alrededor de gotas de lípidos, triglicéridos, fosfolípidos, para formar micelas con partes hidrofílicas de las sales biliares hacia el exterior y la parte hidrofóbica hacia el interior. Las micelas son del tamaño coloidal,
con un diámetro aproximadamente en el duodeno de 14 a un 33 micrómetros, y las sales viriales la estabilizan evitando que los lípidos se vuelvan a agregar en gotas mucho más grandes. La dispersión de los lípidos en micelas aumenta enormemente la superficie sobre la que puede actuar la lipasa pancreática y otras enzimas que dirigen los lípidos. Sin la acción de las sales viriales, la mayor parte de los lípidos serían excretados con las heces sin ser digeridos. Por otra parte, tenemos la secreción, que es lo que proviene del páncreas. Esta secreción es rica en enzimas digestivas. La principal, la lipasa pancreática, que es la que se encarga de la digestión aproximadamente del 70% de los triglicéridos que vienen en la dieta, tienen mayor afinidad por aquellos que estén hidrolizados con ácidos grasos de cadena muy larga o largo. Por otro lado, la colesterol estearasa, que se encarga de la digestión de la hidrólisis del colesterol esterificado, transformándolo en colesterol libre y en ácidos grasos libres. Y por último tenemos la fosfolipasa A2, que se encarga de la digestión de los fosfolípidos. Estos fosfolípidos son transformados en lisofosfolípidos y en ácidos grasos libres. Estos son los productos de la digestión. Entonces, en el páncreas también segrega fosfolipasas que rompen los fosfolípidos y el colesterol estearasa, que degrada el colesterol esterificado a colesterol y ácidos grasos. Todos estos compuestos lipídicos e insolubles en agua se emulsionan por las sales viriales para que puedan procesarse. La lipasa pancreática es una enzima que se produce en el páncreas, como anteriormente se lo dije, y se secreta en el intestino delgado, donde ayuda a descomponer las grasas. También fracciona los triglicéridos a componentes más simples, ácidos grasos, que puedan absorberse en el intestino. También otro papel que desempeña es el de la digestión de las grasas mediante la transformación de triglicéridos en glicerol y en ácidos grasos. Podemos ver que la lipasa pancreática humana es una glucoproteína. La enzima de la lipasa en general se encuentra en la leche materna y según estudios es idéntica a la enzima colesterol estearasa, por lo que se supone que el origen es pancreático y llega a las glándulas mamarias a través de la circulación sanguínea. Entre las principales lipasas pancreáticas están los triacilglicerol hidralasa, el colesterol hidrolasa y la fosfolipasa A2. Una vez que obtenemos todos esos productos de digestión, monoglicéridos digeridos, ácidos grasos libres y colesterol libre y lisofosfolípidos son incorporados al enterocito a células intestinal. Una vez que se absorben y llegan al enterocito, ahí se van a producir algo que conocemos como resíntesis lipídica. ¿Qué es esto de resíntesis lipídica? Esto significa que todo vuelve a ser lo que era antes. Por ejemplo, los monoglicéridos vuelven a sintetizarse a triglicéridos, el colesterol libre a colesterol esterificado. Todos estos compuestos de la resíntesis lipídicas ahora sí están preparados para salir a la circulación. ¿De qué manera salen? Incorporándose al kilomicrón, que es una lipoproteína que se encarga del transporte de lípidos, principalmente oxígeno, principalmente exógeno, que esto significa los lípidos que vienen de la dieta. El transporte de los lípidos en la sangre, los lípidos son insolubles en el plasma sanguíneo, por lo que circulan en la sangre en forma de complejos hidrosolubles, conocidos como lipoproteínas. Las lipoproteínas están constituidos por un núcleo apolar de triglicéridos y colesterol esterificado y una cubierta soluble de fosfolípidos, colesterol y proteínas apoproteínas.
Los lípidos viajan en sangre en diferentes partículas, conteniendo lípidos y proteínas llamadas lipoproteínas. Hay 4 clases de lipoproteínas en la sangre, como son los kilomicrones, el VLDL, que significa lipoproteína de muy baja densidad, el LDL, que significa la lipoproteína de alta densidad, y el HDL. Los kilomicrones transportan triglicéridos a tejidos vitales como el corazón, el músculo esquelético y tejidos adiposos. El hígado secreta el VLDL, que redistribuye a los triglicéridos al tejido adiposo, el corazón y los músculos esqueléticos. El LDL transporta colesterol hacia las células y el HDL remueve colesterol de las células de vuelta al hígado. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos y sus remanentes son aterogénicas y están asociados con otros factores lipídicos de riesgo, como las partículas de LDL pequeñas y densas y bajo el HDL. El LDL y el LDP son partículas aterogénicas y el HDL es una lipoproteína antiaterogénica. Entonces, la densidad de las lipoproteínas se debe a la proporción relativa de los lípidos y proteínas, cuya composición varía en el intercambio de lípidos y apoproteínas que sufren los principales tipos de lipoproteínas y se clasifican según su densidad y contenido lipídico. Y estas son las que resumimos en este cuadro. Como podemos ver, las kilomicrones, el contenido lipídico, el apoproteína, su origen y la función. En resumen, de la digestión y absorción y transporte de los lípidos. Los lípidos de la dieta, principalmente los triglicéridos y en menor proporción el colesterol, son dirigidos inicialmente de una forma parcial en el tracto gastrointestinal por la acción de las enzimas lipasas bucal y gástrica. A continuación, las sales biliares emulsionan los lípidos, facilitando la acción de la lipasa pancreática y su posterior absorción en forma de micelas mixtas en el intestino delgado. El intestino absorbe el 100% de los triglicéridos, mientras que el colesterol que proviene de la dieta se absorbe en un 70% aproximadamente. En la mucosa intestinal del duodeno, los triglicéridos y el colesterol de la dieta se ensamblan con las apoproteínas, constituyendo los kilomicrones que pasan a la circulación linfática y son los lipoproteínas responsables del transporte en sangre de los triglicéridos de origen exógeno, que es lo que nosotros anteriormente habíamos dicho de la dieta. Vamos a hablar sobre la oxidación de los ácidos grasos. La naturaleza de la ruta mediante la cual se oxidan los ácidos grasos fue descubierta ya en 1904 en una serie brillante de experimentos realizados por el químico alemán Franz Hooke. Los ácidos grasos se activan para la oxidación mediante la acilación dependiente de ATP de la coenzima A. En su mayor parte, los ácidos grasos aparecen en el citosol. Estos ácidos grasos deben transportarse al interior de la matriz mitocondrial para su oxidación, dado que la membrana interna es impermeable a los ácidos grasos libres de la cadena larga y a las acil-CoA. Debe intervenir un sistema de transporte específico. Ese sistema de transporte opera en estrecha relación con la activación metabólica necesaria para iniciar una ruta de la alfa-oxidación. Entonces, los pasos serían, como paso número 1 tenemos de la activación y el transporte. Vamos a tener paso número 1, la adenilación. De la anilación se nos da lo que es la acilción del CoA-SH. ¿Qué podemos decir aquí? Que una serie de acil-CoA ligasas específicas para los ácidos grasos de cadena corta
cadena mediana o cadena larga, cataliza la forma de los conjugados tioésteres de acilo con las coenzimas A. La ligasa específica para los ácidos de cadena larga es una enzima unida a la membrana que se encuentra tanto en el retículo endoplasmático como en la membrana mitocondrial externa. Las enzimas para las cadenas cortas y las cadenas medianas se encuentran fundamentalmente en la matriz mitocondrial. La enzima para las cadenas largas, que es la que tiene la función principal en la iniciación de la oxidación de los ácidos grasos, actúa sobre los ácidos grasos con las longitudes de cadena de 10 y 20 carbonos. La enzima para las cadenas medias actúa sobre las cadenas de 4 a 12 carbonos y la enzima para las cadenas cortas tienen una acción preferente sobre el acetato y el propianato y el enlace tioéster de la energía elevada de las acil-CoA de cadenas largas. Es idéntico al de la acil-CoA. Como ya hemos estudiado, la oxidación del piruvato proporciona la energía necesaria para impulsar la formación del acetil-CoA. Las acil-CoA ligasas utilizan, en cambio, un mecanismo de 2 pasos que comportan una degradación de ATP para impulsar la formación endergónica del tioéster. Se produce en primer lugar la activación del grupo carboxilo por el ATP para producir un acil-adenilato con la liberación simultánea de pirofosfato. A continuación, el grupo carboxilo activado es atacado por el grupo tiol de la CoA, con lo que vamos a desplazar al AMP y forma el derivado acil-CoA. Los grupos carboxilo de los aminoácidos se activan para la síntesis proteica de una forma muy similar. La activación de los ácidos grasos es fácilmente reversible debido a que cada acil-CoA, como lo podemos ver en la figura de abajo en la parte derecha, como el propio ATP, es un compuesto de energía elevada. Sin embargo, la dirección de esta reacción en las células es claramente hacia la derecha, debido a la pirofosfatasa activa presente en la mayor parte de las células. Así pues, la reacción global, o sea, la suma de todas las reacciones, va claramente en dirección de la terminación, con un valor neto del coeficiente de actividad de menos 33.8 kilojoules sobre mol. Perdón, de la constante de Gibbs de menos 33.8 kilojoules sobre mol. Entonces, luego vamos a pasar a las acil-CoA que se van a formar en la membrana mitocondrial externa. En consecuencia, deben desplazarse a través de la membrana mitocondrial interna para oxidarse. Este movimiento comporta la transferencia de la proporción acilo a un transportador denominado carnitina. La carnitina transporta las acil-CoA a las mitocondrias para la oxidación. Entonces, esta imagen es un desglose de lo que podría pasar en la función 3 y 4, que sería el transporte a través de la membrana mitocondrial interna y la reconjugación del CoA. La reacción la cataliza la carnitina aciltransferasa 1, situada en la superficie externa de la membrana mitocondrial interna, y el resultado es un derivado acilcarnitina que puede atravesar la membrana interna. La enzima carnitina aciltransferasa 2, situada en el lado de la matriz de la membrana interna, completa el proceso de la transferencia del intercambio acil-carnitina por carnitina libre y produciendo acil-CoA dentro de la matriz de la carnitina libre, formada la matriz regresa con facilidad al espacio intermembrano a través de la proteína transportadora y de forma semejante. La CoA
la COACH libre en el espacio intermembrana vuelve al citosol para empezar de nuevo el proceso. Aunque las acilcarnitinas son ésteres ordinarios, el enlace éster en estos compuestos está aún algo activado, como lo demuestra la fácil reversibilidad de las reacciones carnitinas acil-transferasa, que es la imagen que nosotros tenemos en la parte derecha. La facilidad de esto es regular la oxidación de los ácidos grasos, evitando el ciclo inútil que se produciría si la oxidación y la nueva síntesis tuvieran lugar en la misma célula. La carnitina aciltransferasa 1 se inhibe fuertemente por la malonil CoA, el primer compuesto de la síntesis del ácido graso. De esta forma las condiciones celulares que favorecen la síntesis de los ácidos grasos evitan la transferencia de moléculas del acilo a los lugares intracelulares de la oxidación, evitando así estos se oxidan. Tenemos la beta oxidación. Como primera reacción podemos ver la deshidrogenación inicial. La primera reacción la cataliza una acil-CoA deshidrogenasa que hidrogena entre el carbono alfa y el carbono beta para dar como un compuesto trans 2-enoil-CoA. Existen 3 formas de esta enzima que son específicas para las acil-CoA de cadenas cortas, medianas o largas, respectivamente. Cada enzima contiene un grupo prostético FAD unido estrechamente. En la reacción 2 y 3 vamos a ver la hidratación y deshidrogenación, al igual que en la oxidación del succinato. Una oxidación inicial de la acil-CoA depende de FAD, va seguida de una hidratación y una deshidrogenación dependiente del NAD+. En la alfa oxidación, las 2 últimas reacciones están catalizadas por la enoil-CoA hidratasa y la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, respectivamente. Ambas reacciones son estereoespecíficas. En la reacción número 4 vamos a ver la fragmentación teolítica. La cuarta y última reacción de cada ciclo de la ruta de la alfa oxidación consiste en un ataque del azufre teólico nucleófilo de la coenzima A sobre el carbono ceto, pobre en electrones, de la 3-cetoacil-CoA, con fragmentación del enlace alfa y beta y liberación de acetil-CoA. El otro producto es una acil-CoA acortada, preparada para iniciar un nuevo ciclo de oxidación, que nos daría la 3-cetoacil-CoA más COACH, nos va a dar la acil-CoA más acetil-CoA. Dado que esta reacción comporta la fragmentación mediante un tiol, se determina fragmentación teólica por analogía con la hidrólisis, que comporta una fragmentación del agua. La enzima se denomina alfa-cetotiolasa o simplemente tiolasa. Un grupo tiol esencial de la enzima SH ataca al substrato con formación de una acil-enzima intermediaria y de acetil-CoA, la CoACH libre ataca entonces el intermedio. Los ácidos grasos se oxidan mediante ciclos repetidos de deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y fragmentación teolítica, de tal manera que cada ciclo produce acetil-CoA y una acil-CoA, 2 carbonos más que el acil-CoA de la entrada.